Bienvenidos a este video que corresponde a la actividad colaborativa de la fase 3 del curso de legislación laboral. El grupo que presenta la actividad es el grupo 27, conformado por el señor Nesder Ortega, Camilo Zapata, Manuel Trujillo, Tilia Villalobos y Kevin Escalante. Estaremos dando respuesta a los interrogantes planteados para el caso de la señora Jennifer Osorio Zapata. La primera pregunta dice: cuando un contrato a término fijo ha sido prorrogado por más de 3 años, ¿se puede considerar que pasaría a ser un contrato a término indefinido? Los contratos a término fijo no se deben pactar a más de 3 años. En caso de que este fuere mayor, no se puede considerar que pase a ser un contrato a término indefinido, pues estos, aunque no cuentan con una fecha de finalización, tampoco cuentan con un mínimo de tiempo para que sea considerado indefinido, de manera que un contrato indefinido puede darse por terminado antes del periodo de 10 años. Según el artículo 46 del artículo sustantivo del trabajo, expresa que el contrato de trabajo a término fijo es prorrogable indefinidamente, lo cual es diferente de convertirse en indefinido. La segunda pregunta dice: ¿cuál de las cláusulas pactadas en el contrato de trabajo de la trabajadora Jennifer podría enmarcarse en normas laborales? En el artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo queda claro que le es prohibido al trabajador faltar al trabajo sin justa causa de impedimento, mientras que el artículo 62, dentro de las causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo sin previo aviso, se encuentra lo estipulado en el numeral 8, el cual involucra cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador. La tercera pregunta dice: ¿existió acoso laboral en el presente caso? Para el caso de Jennifer Osorio, sí existió acoso laboral en la modalidad de maltrato laboral, pues el jefe le propuso mejoras en el salario a cambio de que fuera cariñosa con él. Esto menoscaba la autoestima y la dignidad de Jennifer como mujer. También hubo persecución laboral al colocar a Jennifer a trabajar en extensas jornadas de trabajo sin reconocerle los recargos generados, provocando desmotivación y buscando su renuncia, ya que además pertenece al sindicato de la empresa. Otra modalidad de acoso evidente en el caso es la desprotección laboral, puesto que Jennifer solicitó a su jefe en reiteradas ocasiones la dotación de trabajo y nunca se la dieron. La cuarta pregunta dice: ¿qué otros derechos tiene Jennifer? Jennifer, al contar con un contrato de trabajo, tiene derecho a días de descanso, pago de recargos, dotación, permisos, elementos de protección personal, prestaciones sociales, vacaciones, prima de servicio, cesantías. Explica en qué consiste el derecho de asociación de un trabajador minero. Es el derecho que tiene el trabajador de asociarse con otros en la formación de sindicatos y realización de huelgas en pro de la defensa de sus derechos, lo cual cuenta con la inspección, vigilancia y también protección por parte del Estado colombiano, como lo indican los artículos 353 y 354 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 309 del Código Penal. La pregunta 6 dice: ¿considera usted que la trabajadora Jennifer tiene una enfermedad profesional o enfermedad común? La trabajadora Jennifer tiene una enfermedad profesional, ya que padece de silicosis, la cual es adquirida por exposición prolongada a la sílice en su lugar de trabajo sin la protección necesaria como el tapabocas. En el artículo 201 del Código Sustantivo del Trabajo reposa en el numeral 6 de la tabla de enfermedades profesionales la silicosis como enfermedad padecida por mineros, marmoleros, vidrieros, canteros, caleros, entre otros. La pregunta 7 dice: indique cuáles son las prestaciones asistenciales y económicas para el caso de enfermedad laboral y enfermedad de origen común. Las enfermedades laborales dan lugar a las siguientes prestaciones asistenciales: asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria
hasta por el tiempo que se requiera sin exceder de 2 años, comprendidos los exámenes complementarios como radiografía, consulta especialista, las prescripciones terapéuticas completas como transfusiones y fisioterapia, y el suministro de aparatos de ortopedia y prótesis que sean necesarios. Las enfermedades laborales, según el caso, dan lugar a las siguientes prestaciones económicas. A. Mientras dure la incapacidad temporal, el trabajador tiene derecho a que se le pague el salario ordinario completo hasta por 6 meses. B. En caso de incapacidad permanente parcial, el trabajador tiene derecho a una suma de dinero en proporción al daño sufrido, no inferior a un mes y superior a 23 meses de salario. Esta suma se fija en caso de accidente, de acuerdo con la tabla de evaluación de incapacidades que aparece adoptada en el artículo 201, y en caso de enfermedad profesional, de acuerdo con el grado de incapacidad. Las incapacidades de que trata este ordinal se fijan por el médico del patrono y entre controversia por médicos de la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial, y en su defecto por los médicos legistas. C. En caso de incapacidad permanente total del trabajador, tiene derecho a una suma equivalente a 24 meses de salario. En caso de gran invalidez, el trabajador tiene derecho a una suma equivalente a 30 meses de salario. E. En caso de muerte se paga una suma equivalente a 24 meses de salario del trabajador a las personas que a continuación se indican y de acuerdo con la siguiente forma de distribución. Si hubiera cónyuge e hijos legítimos y naturales, la mitad para el cónyuge y la otra para los hijos, por partes iguales, teniendo en cuenta que cada uno de los naturales lleva la mitad de lo que corresponde a cada uno de los legítimos. Si no hubiera cónyuge, la suma se distribuye entre los hijos por partes iguales y teniendo en cuenta que cada uno de los naturales lleva la mitad de la porción de cada uno de los legítimos. Si no hubiera cónyuge ni hijos naturales, la suma se divide por partes iguales entre los hijos legítimos. Si no hubiera cónyuge ni hijos legítimos, la suma se divide por partes iguales entre los hijos naturales. Si no hubiera hijos legítimos ni naturales, la suma corresponde al cónyuge. Si no existiera ninguna de las personas que se refieren en incisos anteriores, la suma se paga a los ascendientes legítimos por partes iguales, y si hubiera uno solo de ellos, a este se le paga toda la suma. A falta de alguna de las personas que se refieren los incisos anteriores, la suma se paga a los padres naturales por partes iguales, y si hubiera uno solo de ellos, a este se paga toda la suma. Para las enfermedades de origen común, las prestaciones asistenciales estarán a cargo de las EPS, garantizando el tratamiento y los medicamentos que requiere el trabajador para la atención de sus dolencias, así como también pagar la incapacidad que sufre el empleado. Las prestaciones económicas a cargo de las EPS son las incapacidades por enfermedad de origen común y la licencia de maternidad. Respecto a las incapacidades por enfermedades de origen común, los primeros 2 días a cargo del empresario. Así la empresa deberá pagar los primeros días de incapacidad y la EPS a partir del día conforme lo establece el artículo 1 del decreto 2943 de diciembre 17 de 2013, que modifica el primer artículo 40 del decreto 1406 de 1999. Toda la pregunta dice: de acuerdo a la norma laboral, indique cuáles son los eventos que son atendidos por los riesgos laborales. La Ley 1562 de 2012, en su artículo 1, define el sistema de riesgos laborales de la siguiente forma. El Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionado con prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos Laborales. Pregunta 9. ¿Tiene derecho la trabajadora Jennifer Osorio Zapata a algún tipo de pensión? La trabajadora Jennifer Osorio no tiene ningún derecho a ninguna pensión, ya que aunque fue atendida por urgencias e incapacitada por un mes, no se determinó por parte de la ARL las causas de su enfermedad para determinarla como enfermedad laboral y de esta manera otorgarle una pensión por invalidez al no poder realizar su labor con normalidad. A sus 37 años no aplica para una pensión de vejez por no cumplir con la edad ni las semanas de cotización. La pregunta 10 dice: indique cuáles son los eventos que la ley indica como accidentes laborales.
Según el Código Sustantivo del Trabajo, se entiende por accidente de trabajo todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera y que no haya sido provocado deliberadamente o por culpa grave de la víctima. En caso de la pregunta 11 dice: en caso de fallecimiento de la trabajadora Jennifer Osorio Zapata como consecuencia de la accional, explique qué pensión debe recibir sus beneficiarios y requisitos para reclamarla. Dice: si como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sobreviene la muerte del afiliado o muere un pensionado por riesgos profesionales, tendrá derecho a la pensión de sobreviviente de las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Los miembros del grupo del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezcan y los miembros del grupo familiar del afiliado del sistema que fallezcan, siempre y cuando este hubiera cotizado 50 semanas desde los últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Bueno, damos por finalizadas las preguntas, las 11 preguntas correspondientes a la actividad. Muchas gracias por su atención.